En el 2004 pues nos juntamos algunos e hicimos esta asociación. El objetivo principal, al principio al menos, era recuperar el último astillero de ribera de madera que funcionó en Zumaya, que cerró en el 75, 1975. Eso tiene sus dificultades porque es propiedad particular, son dos ayuntamientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, de paso lo que hemos hecho ha sido recuperar muchos botes tradicionales de madera. Entonces, como introducción, veremos un poco dónde nos situamos. Zumaya es un pueblo de la costa de Guipúzcoa. Es una ría, la ría del Urola, y en su desembocadura es donde se encuentra el puerto. Es un pueblo que ha estado con 8.000 habitantes durante años, pero ahora ya es un pueblo para nosotros demasiado grande ya, que tiene 10.000 habitantes. Y una ría navegable hasta unos 6 kilómetros y una costa inmejorable también para navegar. Bien, este puerto, al contrario que muchos de la zona, fue un puerto comercial sobre todo. Había pescadores, por supuesto, pero está justo en la salida de la mar de una zona cementera importantísima en su día. Entonces, arriba del Urola también hay dos fundiciones importantísimas, herederas de todas las ferrerías aquellas que hubo en el río. Y entonces la mayoría de la actividad del puerto era descarga, traían carbón y chatarra, sobre todo, y se exportaba cemento. Entonces, este es el astillero que queremos recuperar. Bueno, entonces hubo mucha relación con Asturias, que traían carbón y eso, con Gijón, y la actividad del puerto era importantísima. Había un ferrocarril que descargaba en el mismo puerto y tenía estaciones en las fundiciones de Azpeitia y de Zumárraga, que son el valle hacia arriba, y la conexión con el otro tren, que la estación de Zumaya, por cierto, todavía tiene el letrero Zumaya Empalme. Sí, hombre. Entonces, de todos aquellos astilleros, quedó uno de Chapa, que acaba de cumplir 100 años, el astillero Valenciaga. Entonces, la tradición de Zumaya, por una parte, es los astilleros, que luego Beñatos explicará cuántos hubo en cada siglo, en el siglo XVI, XVII, XVIII, hasta el XX, y motores marinos. Es la otra gran actividad que se llevaba a cabo en Zumaya. Y para eso hay otra asociación que cuida un poco el patrimonio industrial. Bien, en el 2004 pues nos juntamos los que teníamos cierta inquietud para cuidar un poco los botes de madera que nos regalaban, se estaban quemando la mayoría, salió la fibra y destrozaron toda la flota, y Zumaya, por lo que sea, quedó un poco atrasado y quedaron algunos botes. Entonces empezamos, ahora veréis uno, que es un poco el Jokin, uno que estaba para echarlo al fuego en Zarauz, y alquilamos un local y nos pusimos un poco a arreglar este bote. Un poco más tarde, ya el ayuntamiento se interesó y pedimos un local y nos concedieron, pero claro, era un local sin suelo, para empezar. Entonces, poco a poco hicimos una parte del suelo, hicimos una adecuación y al principio nos valió para ir al menos guardando los botes que merecían la pena por su historia, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su película. Este era un bote de Guetaria que hizo un carpintero de Ribera de Zumaya y lo hemos recuperado. Este es el primero que hizo. Y bueno, así hemos ido recuperando muchos botes. Este es el de Beñat y navegamos en la ría. Este es el Juan Luis también, que lo iban a quemar y un carpintero nos dijo a ver si lo queríamos. Lo guardamos, el Juan Pedro, el Juan Luis. Este es el último que hizo Santiosa. Este es uno que recuperamos de Fuenterrabía y lo acabamos de botar, que es este. José, le hemos puesto de nombre.
porque no teníamos. Porque otro problema también viene a ser, ahí no sé cómo lo habéis solucionado, luego en las preguntas ya veremos, pero con la Marina hemos topado en estas historias y es un lío la matriculación, el folio, el nombre de quién lo hizo. Claro, son cosas que no se han apreciado hasta ahora, son botes de madera viejos que estaban en las lonjas y nadie los ha apreciado. De algunos hemos conseguido sacar la historia, el folio, etcétera, etcétera. Pero para legalizarlos nos quieren hacer cambiar de folio, por ejemplo. Y los que estaban en tercera lista, que eran botes de pesca, nos quieren hacerlos pasar a séptima lista, que no queremos. Entonces esperamos que algún día salga la famosa ley de embarcaciones tradicionales, etcétera, 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 que parece que está en vías de salir, no sé. Sé que en Cataluña, por ejemplo, estas cosas han podido solucionarse con la escuela de vela, si no estoy equivocado. Se matriculan como veleros. Igual pues tendremos que pensar en algo así. Entonces, bueno, lo más novedoso de nuestra asociación igual es la filosofía. Hay dos categorías, como si dijéramos, dos tipos de botes. Unos, los que ha conseguido la asociación porque se los han regalado o los ha comprado o lo que sea, y otros los particulares. La diferencia es que los particulares, aunque vienen a la asociación a ser reparados, se les ayuda con todo, el material lo ponen ellos, claro. Y en los de la asociación, pues la asociación pone el material, el arreglo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra novedad es que cada bote que botamos al agua, un socio se hace responsable, tanto para disfrutarlo como para achicarlo, cuidarlo, pintarlo, etcétera, etcétera. Siempre con todo el apoyo de la asociación. Yo creo que es lo que más éxito ha tenido, porque cumple dos objetivos. Una, el bote está en buenas manos, siempre el responsable siempre es uno. Y, por otra parte, hay mucha gente que puede disfrutar de ese bote, aunque él no tenga bote. Os tiene que enseñar Beñat porque es su esto de su ojito. Lo empezamos a hacer en una plaza en Zarauz, con la mancomunidad, y luego lo hemos puesto en varias exposiciones con los pasos que se llevan para recuperar un bote o incluso para hacer uno nuevo. Entonces esta filosofía nos ha dado buen resultado. Han salido, pues ahora mismo estamos 40 socios, igual tenemos 20 botes en total, sí, unos en lista de espera y los demás en el agua, y cada uno que está en el agua pues tiene un responsable. Este responsable, como he dicho antes, aparte disfruta con sus amigos, con su familia, con lo que sea, de los botes de la asociación. Y dentro de todo esto, dentro de nuestra filosofía, lo importante no es solo recuperar patrimonio y recuperar conocimientos de carpintería de Ribera, que hemos tenido la suerte de un carpintero de Ribera, que con 20 años ya se hizo su primera trainera. Hemos tenido la suerte de que nos ha ofrecido todos sus conocimientos y aparte la práctica. Es miembro de la asociación, nosotros trabajamos con él y estamos aprendiendo muchísimo. Pero además, lo que sí queremos recuperar es la navegación a vela. Se usa remo y vela. La vela de aquí es parecida a la vela latina, se llama vela al tercio, no es triangular, en la parte de delante tiene un corte, bueno, pues la evolución de las velas también es otra historia. Entonces, nuestro interés es recuperar patrimonio, recuperar conocimiento de carpintería de Ribera y recuperar conocimiento en la navegación. Y como último objetivo sería recuperar el astillero de Bedúa, donde podríamos instalar una carpintería de Ribera moderna. Más o menos, esto es un poco lo que os quería comentar. Y un poco Beñat ahora os explicará proyectos que hemos hecho, etcétera, etcétera.
Hola, buenas. Bueno, pues yo os quería comentar que, bueno, pues Bedula Elkartea, aparte de la recuperación de embarcaciones y la recuperación del patrimonio, pues ha hecho pues, diferentes acuerdos con instituciones que están pues alrededor de Zumaya, pues como Riescola, que es la escuela del pueblo, el ayuntamiento, el geoparque, la mancomunidad, etcétera, ¿no? Junto con estos agentes hemos ido celebrando pues, diferentes exposiciones que hemos ido llevando a cabo pues, en diferentes pueblos, ¿no? La última la organizábamos en Mutriku, en Deva y en Zumaya. Y con el geoparque, que ahora pues, os iré enseñando un poco pues, lo que hemos ido haciendo ahí en estas historias. Y aquí, pues, os enseño. Aquí tenemos, por primera parte, pues, la exposición que montamos en Mutriku, donde Santi estuvo con nosotros. Que es la misma embarcación que hemos visto antes, que se empezó en Zarauz, ha seguido en Motrico, en Deva, siempre a la vista de la gente. De la gente. Y la idea primordial ha sido pues, la divulgación, ¿no? Llevar la exposición a la calle y que la gente del pueblo pues, que viese la construcción de la carpintería de la Ribera o la construcción de este bote que es Iruanay in situ, ¿no? De hecho, pues en los diferentes pueblos, junto con la ayuda de Santi Osa, que ha sido quien nos ha enseñado un poco pues, los detalles de la carpintería de Ribera, hemos estado trabajando in situ pues ahí en la misma exposición, ¿no? Sí, bueno, comenta lo de Lecuna, que sí. nos echó una mano y murió Eso el año pasado. Bueno, eso igual con los paneles. Luego también, aparte, pues tenemos la asociación, hemos ido creando un par de exposiciones diferentes, una serie de herramientas antiguas de la carpintería de Ribera y la última que hemos hecho es artes de pesca, que pues diferentes artes de pesca que hemos ido recuperando desde las lonjas que hemos ido vaciando y echando un cable un poco cuando nos decían que había un bote por ahí, pues en alguna lonja escondida, pues íbamos ahí en la asociación, ¿no? Y pirateábamos ahí con diferentes artículos, ¿no? Aquí mismo pues podéis observar en la foto una exposición que pusimos en el Día del Pulpo en Zumaya, con diferentes fotos de Zumaya, embarcaciones, un poco de historia marítima, etcétera. Esa es la estación del muelle. Y aquí pues os quería enseñar un proyecto que hemos llevado a cabo con la UNESCO y con la Escuela de Zumaya, que es la construcción de unas maquetas de unas embarcaciones tradicionales que teníamos aquí en Zumaya, ¿no? Esta sería la chanala, que es una embarcación tradicional para la pesca de la angula. Y bueno, al principio era transporte por el río. Eso es. Ahí iba hasta el burro dentro. Bueno, pues transporte por el río, pesca de angulas, incluso, pues antes tú me has comentado muchas veces, ¿no? Que desde Oiquina hasta Zumaya, pues que los caseros venían a vender a la plaza con estas embarcaciones, ¿no? Esta otra pequeña sería una embarcación pequeña de auxiliar de una embarcación de bajura. Y estas embarcaciones pues las echaban en mar abierto con unos focos para poder pescar la anchoa, ¿no? Al cerco. Y estas maquetas pues ahora mismo las están haciendo todos los años, los de segundo de GB, creo. Segundo de eso. De eso. Segundo de eso, pues tienen 6 meses para construir esto. Y todos los años... Y hacen pues, unas maravillas los chavales. Cada alumno pues se lleva su maqueta a casa, ¿no? Luego, pues tuvimos nuestro I+D+I, el propio acuerdo con la escuela, y llevamos pues una chanala que tenía 100 años, que estaba ahí en Bedúa, abandonada, y la recuperamos ahí pues con unos chavales de la educación especial, ¿eh? Y bueno, pues hicimos la botadura, incluso aprovechamos que un día estaba abierta la lonja que le llamamos Fósfor, es donde se hacen las exposiciones en Zumaya, y montamos una exposición de cómo pescaban antes la angula, de la recuperación que hemos hecho. Nos donaron algunos utensilios de pesca que se utilizaban en estas propias embarcaciones, hicimos paneles informativos, etcétera, y fuimos ahí poco a poco pues
pues haciendo patria, ¿no? Y bueno, acompañando a estas exposiciones, os quiero enseñar también pues, unos paneles informativos y divulgativos que hemos creado en torno al patrimonio marítimo de Zumaya, ¿no? Primeramente, pues sería el astillero que queremos recuperar, que es el astillero de Bedúa. Aquí mismo pues, podemos observar una maqueta que, bueno, pues está pensado en hace 500 años. Me he acordado mucho de vosotros porque, como veis aquí, pues las embarcaciones que utilizaron se cargaba el cemento. Llevan una vela latina también, ¿eh? Y esta sería la rentería donde cobraban las rentas para la carga y descarga de la avena que traían desde Asturias o diferentes puertos, de Vizcaya, ¿no? De hecho, pues incluso el hierro que traían de Vizcaya se manipulaba aquí mismo, se descargaba aquí y se iba pues valle arriba hacia Azpeitia, Zumárraga y tal, donde había pues mogollón de cerrerías, incluso alguna fandería también, donde hacían pues piezas para la construcción naval, ¿no? Para los clavos o etcétera. Hoy en día, pues esta zona de Bedúa no es Zumaya, es Cestona, y hoy en día pues es un restaurante. Aquí tienen pues unas mesillas y tal. Aquí en el siglo XX hubo un astillero también, y esta grúa existe todavía. Y bueno, pues aquí tenemos un poco de historia donde podemos ver donde ya en el siglo XVI pues fabricaban naos y tenemos pues diferentes documentos donde han construido incluso embarcaciones de 600 toneladas para la gente de San Sebastián, ¿no? Este mismo puerto ha sido muy importante porque date cuenta que toda la avena que llegaba desde Vizcaya pues tenía que llegar hasta el valle de arriba, ¿no? Hasta Azpeitia, Zumárraga y tal. ¿Y qué pasaba? Que como el mismo Bedúa, la misma zona se encuentra como a 7 kilómetros río arriba, el porte que suponía en bueyes pues se lo ahorraban en las embarcaciones, ¿no? Y luego ya en el siglo XX hubo un astillero donde pues ya en los años 40 montaron un pequeño tinglao y ya este tinglao pues es más construido más tarde, ya alrededor del año 50 o tal, cuando dejaron hacer embarcaciones superiores a 50 toneladas. Como podéis ver, aquí mismo pues se está construyendo una embarcación de bajura que era para Guetaria, para la pesca de la anchoa y atún, bonito, ¿no? Y bonito del norte. Ahí tienes, en bajura, 62. Aquí mismo pues, se han construido 62 barcos de bajura, 6 vapores, 40 rastreros, una gabarra, alguna chalupa, un par de chanelas. Y bueno, pues aquí podemos observar pues, la botadura del propio astillero, ¿no? Aquí mismo podemos observar cómo Proes, está Manuel Galarraga, pero alias Proes, pues está construido su última embarcación, ¿no? Hoy en día, pues la asociación Beduola está muy agradecida de que la familia ha donado esa embarcación a la asociación y hoy en día ya se encuentra recuperado a la espera de instalar el motor y hacer pues un poco las labores mecánicas, ¿no? Aparte de ese panel, tenemos aquí otro panel que son los astilleros de Zumaya. Pero estos son los astilleros de Zumaya desde hace 500 años hasta ahora, porque ya en el siglo XVI teníamos 11 astilleros en Zumaya y en el siglo XX pues había otros 12 astilleros, ¿no? Aquí... ¿Dónde está Zumaya? Explica. Mira, todo esto es Zumaya. Todo esto es el casco antiguo de Zumaya, esto es el mar, el Cantábrico, y bueno, pues ahora el faro está un poco más grande, pero antes llegaba justo por aquí, ¿sabes? Y bueno, pues aquí tenemos diferentes construcciones de embarcaciones que algunos que otros pues los tenemos dibujados de cómo construían las naos y tal, porque no disponemos de fotografías. Pero bueno, pues tenemos aquí la construcción de una goleta, un pailebot. Aquí también pues tenemos la Plaza Maya, que hoy en día ya es un parque y está todo lleno de tierra, ¿no? Aquí tenemos pues el astillero de Gaña, que estaba en el faro. Y bueno, pues aquí tenemos la botadura, un pailebot que se llamaba Nati, que bueno, pues se hundió hace 100 años. Justo hoy 100 años que se hundió. En Málaga, creo. Y bueno, pues se explotó porque traía gasoil o gasolina en algunos barriles, alguna historia así. Aquí tenemos pues una botadura en el astillero Olasagasti, aquí tenemos otro pailebot que se llamaba Nuestra Señora de Ritoquieta, aquí más construcción de embarcaciones, pero estas son de chapa, cuidado.
Aquí tenemos pues una nao que está a la espera de descargar o cargar mercancías para ir a pescar ballenas a Terranova o descargar el Saín que traían desde ahí después de pescar ballenas. Esta zona es donde os decía antes que está pues el primer astillero de Bedúa. El pequeño tinglao que montaron al principio pues les quedó pequeño y luego montaron el otro que os he enseñado antes, ¿no? Esta sería pues otro astillero que lo tenemos, como no existen fotografías, pues hicimos como... Pasó la autopista en los años 70 y nos quedamos sin astillero. Y bueno, pues esta zona también sería la zona de Bedúa, esto sería Zumaya, y bueno, pues aquí vemos cómo pues convoyes van llevando material para la construcción de naos o embarcaciones, ¿no? Como podéis observar, pues hay una infinidad de astilleros que han estado construyendo embarcaciones. Aquí todo esto y englobando, pues tenemos un patrimonio muy enriquecido en cuanto a la construcción de barcos y al cabotaje y a la descarga y carga de vena que se hacía en Zumaya. Y bueno, pues la asociación intenta pues siempre pues, tener un poco de conocimiento en cuanto a aquella historia y también pues la divulgación de nuestro patrimonio, ¿no? Pero bueno, pues... Este es el que han visto eso es. haciendo en las plazas. Eso es. El batel que empezamos a construir en Zarauz, que es el Iruanay, pues es un proyecto que empezamos hace 1 año y medio, más o menos. Su nacimiento pues lo tuvo aquí en Zumaya. Luego alguna parte también la hice ahí con el maestro de Aixa, Agustín Jordán, que fue donde me enseñó a coger las caídas a las plantillas y todo eso. Luego me traje de vuelta todas las plantillas a Zumaya y fuimos haciendo una exposición en cuanto a la embarcación que íbamos a recuperar, ¿no? Esta es la típica. Y esta sería pues, el típico batel del País Vasco, donde pues, practicaban pues, la pesca doméstica, la pesca del chipirón, chicharros, y a los etcétera. grandes atún a café. Y bueno, pues aquí tenemos una foto del puerto de Zumaya. Aquí podemos ver pues, cómo está un batel con su velita tintada. Y bueno, pues poco a poco, pues esta ha sido la idea de recuperación del batel, ¿no? Aquí tenemos pues también la documentación que hemos podido conseguir, que es del año 28, que estaba en la Capitanía de Guetaria. Este sería la original. Que luego se le puso motor. Y luego ya en el año 28, que fue cuando crearon la embarcación, pues hasta el año 39 no vino a Zumaya. Ya en el año 39 compraron en Zumaya pues una familia que se hace bastante cercana a mía, se hacen familiares míos personalmente, y lo compró pues el padre de este señor que es Aquilino Osa, ¿no? Ya en el año 39 hasta el 59 pues navegaron a remo y a vela y toda la pesca que hacían al día, pues que eran 3 salidas diarias, lo hacían a vela y a remo, ¿no? Ya en el año 59, pues cuando se inventó el motor, pues le metieron un motor intraborda también y estuvo ahí pues, con las demás embarcaciones en el puerto de Zumaya. Hemos tenido la suerte de que el gobierno vasco pues, sacó un plan de recuperación del patrimonio inmaterial y estas 2 personas están, están entrevistadas y en estos códigos QR pues, se pueden oír pues, cómo pescaban con la red, en la propia embarcación Iruanay que os estoy comentando, o cómo iban a pescar chipirones, o cómo pescaban caceando chicharros o lubinas. Ahí se ve bien la vela. Bueno, luego ya la asociación cuando se dio cuenta del valor que tenía esta embarcación, pues fue quien tuvo la suerte de empezar con el proyecto, ¿no? Poco a poco pues hicimos el plano de las transformaciones que le hicieron al batel. Aquí podemos observar cómo en diferentes revistas pues hemos ido saliendo con el proyecto que ya estamos llevando a cabo y ya una vez con las plantillas pues bueno, también comentar que aquí le tenemos al señor Enrique Lecuna, que en paz descanse, que fue quien con toda su voluntad pues nos sacó con este aparato las formas que tenía la embarcación. Ya con esas formas pues hicimos un cambio de formas en la propia embarcación que sería esta, ¿no? Pues le quitamos lo que sobraba vamos, de la hélice y tal, hicimos una popa nueva y poco a poco pues montamos las plantillas en la plaza de Zarauz para que la gente viese cómo se
empieza a construir un batel, ¿no?, tradicional, y luego ya lo trajimos a Zumaya y poco a poco, pues con el tema del confinamiento, pues lo hemos ido haciendo, ¿eh? Y bueno, pues ya por último, por mi parte por lo menos, pues no todo es trabajar. También solemos participar en encuentros de embarcaciones tradicionales que organizan nuestros amigos en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco, etcétera, ¿no? Y aquí pues estamos en el Puerto Viejo de Algorta, donde hay una asociación que se llama Itxasegurra Isean, que es una asociación pues pequeñita como la nuestra de Biduola, muy parecida, y se dedican también pues a la recuperación de estas pequeñas embarcaciones que son una maravilla, ¿no? Y que poco a poco pues estamos recuperando el patrimonio marítimo, porque si no fuese por estas asociaciones, pues hoy en día estas embarcaciones estarían todas quemadas. Desaparecidas, sí. Y bueno, pues también hemos ido organizando un día de batelero eguna, que le solemos llamar. Estamos metidos también en una asociación un poquito que es quien engloba pues todas las embarcaciones tradicionales del País Vasco, que se llama Euskal Bateleroak. Aquí pues es una asociación de usuarios de embarcaciones de madera y pues estamos socios pues casi la mayoría de los que andamos aquí en el mundillo, ¿no? Aquí pues estamos en el puerto de Orio, donde organizamos pues hace 4 o 5 años el Día de Bateleros, que también pues vinieron embarcaciones desde otros puertos, incluso vino Jordi también, ¿eh?, con la Xerina, tío. Y nada, pues también hemos ido a Iparralde. Esta es una concentración en una ría que se llama Aturri, que es una ría navegable, pues tiene a lo mejor 150 kilómetros navegables, que luego empalma con diferentes esclusas ahí en Francia, etcétera, ¿no? Y también, pues eso, pues navegar y disfrutar de todo esto, ¿no?, que es por lo que estamos, ¿no?, para pasarlo bien y no enfadarnos. Y esperamos también pues que un año más nos volveremos a juntar con vosotros pues en el festival o en la Festa del Mar que organizáis ahí en Cataluña, que tenemos muchas ganas de veros. Y nada, y con esto pues un poco esto ha sido lo que estamos haciendo en Zumaya con el tema de embarcaciones y patrimonio, etcétera. Y ahora ya, pues, preguntas fáciles y unos pinchos online. Bueno, genial, ¿eh? Yo todo esto ya lo conocía un poquito, pero bueno, he tenido la suerte de estar con Beñat y con Manta en Zumaya y he visto todas las embarcaciones y realmente es una pasada. Si alguien tiene alguna pregunta, veo que Vicente abre la cámara, eso es que querrás preguntar algo, Vicente. Adelante. Bueno, ante todo, felicitaros, ¿no? Cómo no. Hay que entender que estas pequeñas embarcaciones para mí son sinónimo de un vehículo de cultura, puesto que no solo recuperáis la embarcación, sino todos los instrumentos, el arte de la construcción, el vocabulario, los sistemas de pesca, etcétera. O sea que una barca en sí es un eslabón de cultura, porque antes y detrás tiene otros elementos de transmisión patrimonial. Y eso es lo que vosotros habéis hecho, ir uniendo distintos eslabones y a ver hasta dónde nos llega. A ver si al final podemos encontrar un ancla donde podernos apoyar y que salga la ley esta de patrimonio, etcétera. Otra cosa que me ha extrañado es ver estas embarcaciones de vela latina cargando la tierra. ¿Está documentado que iban a Latina o se ha hecho en la maqueta? No sé, la maqueta. Esa maqueta es del Museo Naval de San Sebastián y es de la maqueta, la propiedad de la maqueta es la Diputación. Junto con la maqueta se hizo un trabajo sobre el patrimonio histórico que conllevaba toda esa zona, que era una zona de astilleros, carga, descarga y rentería y había de todo. Pero lo que le interesa sí era la vela. Yo creo que sí, porque... Sí, pero bueno, se puede consultar. Pero se puede consultar, Vicente, sí. Yo tenía entendido que, bueno, que hasta Galicia había vela latina, pero luego incluso hasta la frontera con Gijón, etcétera, pero que más allá no había llegado, cosa que me extrañaba, pero bueno.
Lo digo porque esto me ha parecido que son como barcazas de carga y por lo tanto se parecen mucho a las embarcaciones de lo que llamamos aquí yaú del Ebro o barcas arroceras. Tienen la misma forma que la barca arrocera y eran embarcaciones que eran de carga en sí y que al ir con vela latina significa que podían salir un poco con vientos en contra a la zona ya de la desembocadura de la ría o de lo que sea, porque si no, utilizan velas cuadras para remontar los ríos, porque normalmente están canalizados. ¿Entiendes? No sé si vosotros en la ría al fondo se utilizaba la sirga o no, pero por ejemplo nosotros en el río Ebro sí que se utilizaba la sirga y si tenías viento a favor se ponían las dos velas o se iba a sirga. Y para bajar, por la corriente. Pero ya en la zona del delta sí que necesitaban una vela latina porque había mucha marinada y tenían que poder entrar y salir no dependiendo de las horas, sino poder navegar con vientos en contra. Simplemente si algún día te puedes interesar más por este detalle, me gustaría documentarlo. Muy bien, O que lo documentáis vosotros. ¿De acuerdo? de acuerdo, Bueno, muchas gracias, Vicente. A vosotros, corto. Gracias, Vicente. Jordi. Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué pasa, Jordi, máquina? Y ahora, ¿no? A ver, aparte de eso, muy bien. Primera cosa que le quería replicar a Vicente, como siempre. Velas latinas ha habido en los últimos 10 años en el País Vasco bastantes veces. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. A ver, hay pruebas además fotográficas, ¿no? Sí, sí, su yaú. Vale, aparte de ese detalle, una pregunta, aparte de la asociación vuestra, yo he estado muchas veces ahí, pero tampoco las conozco todas. Entonces, yo sé que vosotros estáis haciendo este trabajo intenso, porque ya había hablado y lo había visto en vuestra casa alguna vez, y sé que, por ejemplo, la gente de Lekeitio también están trabajando con el tema. De las otras asociaciones que hay, ¿también siguen este ritmo de trabajo? ¿Son más asociaciones de tipo navegación? Sí, bueno, en Guipúzcoa hay dos asociaciones, una la otra sería Beduola. También están los de Sustraya, que están en Hondarribia y tienen un casco de bajura subido a un remolque allí, pero bueno, también pues nuestro amigo Enrique Lecuna tuvo un percance en la misma obra y bueno, pues está un poco parado el tema. Luego ya en Vizcaya hay dos asociaciones, que serían los del Lekeitio Untziola Gurlantaldea y Itxasegurra Isean, que están en Algorta. Y sí, pues las dos asociaciones siguen recuperando bateles donde puedan, ¿no? Porque tanto como Itxasegurra Isean, que no tiene una lonja para poder hacer esas restauraciones a las embarcaciones, están trabajando desde hace 15 años a la intemperie, ¿no? En el mismo puerto, al aire libre. Sí, pero trabajan mucho. Pero trabajan bastante. Hoy en día creo que están recuperando 3 botes a la vez en diferentes puntos. En vuestra tierra, luego hay particulares digo que no son una asociación. No, te decía que en vuestra tierra es muy duro trabajar al aire libre. ¿Que llueve? Llueve. La madera no se seca. No, eso sí que lo es. Venga, y un abrazo a todos los compañeros de allí, ¿de acuerdo? Un abrazo a Jordi. Gracias, Jordi. Agur. Hi ha algú més que vulgui fer alguna pregunta? No? Hola. Sí, hola, Gerard, endavant. Hola, buenas. Hola, Beñat, compañía, felicidades. Hola. Hey, ¿qué pasa? Gerard, hombre, ¿qué pasa, tío? Hostia, ahora te he conocido, tío. Qué buena, tío. Conocemos por aquí. Igualmente, mira que justamente pues retomando lo que ha preguntado Jordi, lo siento, pero tengo que apretar un poco. ¿Para cuándo una federación vasca? Pronto. ¿Hay movimiento o no? No hay. El próximo reto. Yo intento convencerles que pasando de todo el mundo, sean albaolas y no albaolas, nosotros mismos nos adelantemos y la creemos y punto. Claro. Pero todavía, pues, luego este año ha sido un poco raro, no nos hemos podido juntar mucho. Sí, un poco. Aunque
hemos hecho una especie de junta, pero es un poco difícil. Porque claro, esas cosas tienen que ser por unanimidad, porque es que como haya un poco de follón, ya la has cagado. Pero yo creo que como no hay, nos constituimos en federación y punto. Pero hay que convencer a todo el mundo. Muy bien, pues me alegro. El año que viene. Que haya ánimo. Mucho coraje, compañeros. Que vaya muy bien. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Un Gerard. abrazo. Hola, Jesús Peter. Ángel. Adelante, Peter. Hola, buenas tardes. Me ha interesado muchísimo lo que habéis contado sobre las actividades que tenéis allí en Zumaya. Hay una cosa que, independientemente de los barcos, me ha llamado la atención y habéis hablado del edificio Rentería y que mi pregunta es, ¿sigue siendo el restaurante Bedúa? Sí, Porque sí, yo he ido muchísimas veces a cenar allí a Bedúa con unos amigos de Bilbao, desde Barcelona. sí. Y no sé, bueno, claro, hace ya años que no nos dejan salir de por aquí, al menos esa es la sensación que tengo, que hace años que no salimos de aquí y hace tiempo que no he ido a Bedúa a cenar, pero todavía sigue existiendo y funciona. Sigue igual y además dan bien, ¿eh? No, eso ya lo sé, de que hagan bien está claro, lo que no No, sabía pero que era no han si cambiado seguía. de dueños ni nada. Ah, estupendo. A ver si Estupendo. me dejan volver a asistir a esto. Y Está muy la bien que pregunta hay era, unos ¿este de era el Bilbao si antiguo? pagan ellos. ¿Este era el antiguo edificio de rentería, es decir, de rentas? Sí, tiene capilla y todo. Esto es lo que no sé. Sí, la capilla también la conozco. Lo que no era consciente, ni nadie me lo contó nunca, era de que era el edificio antiguo de rentería de aquella época, de aquellas actividades. Solo lo había conocido como restaurante. Ajá, los dueños, los Uriarte, Sí. pues aparte de ser dueños de media Zumaya, en terrenos, caseríos, etcétera, tenían parte en el cemento. O sea, justo donde está la rentería, al otro lado de la autopista, hay una cementera gigante. Y ahí se cargaba muchísimo cemento. En donde hemos visto al lado de la rentería un muelle con un barco, Sí. ahí cargaban el cemento. Tenían además un sistema de cazoletas, una noria gigante, que cogía el cemento y lo echaba al barco. ¿Y de qué época estamos hablando de esto? ¿Eso qué siglo era? Lo del cemento, 18. pues hace 150 años. Sí. Ah, vale. No, Hombre, luego también decir que, bueno, los primeros documentos de Bedúa rondan alrededor de 1480, 90, por ahí. Y de hecho, pues es un juicio con los reyes católicos de España. Porque la historia era que un zumayano pues quería montar otra rentería un poco más arriba, en zona de Zumaya, para quitarle pues la posesión de la rentería o a Cestona, ¿no? que era la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese juicio que tuvo lugar en Salamanca, creo, que hoy en día pues estarán por ahí los documentos antiguos, ¿no? Pues comentaban cómo los reyes católicos le daban la razón a Bedúa para que pudiese seguir trabajando como hacía 500 años antes, descargando las venas y cobrando pues por el peso real, ¿no? Antes, para poder descargar todas estas historias, pues en algunas rías de por aquí, pues estaba el peso real, ¿no? Entonces, el peso real tenía pues su importancia comercial. Entonces, toda la historia que tenía que ir hacia Azpeitia o hacia la comarca hacia arriba, pues no se descargaba en Zumaya, se descargaba en Cestona. Pero ya alrededor de 1864, la Diputación de Guipúzcoa mandó una licitación para la construcción de la carretera entre Zarautz y Zumaya. Y bueno, pues esa carretera llevaba un puente que fue quien cerró. Se cerró pues la vía marítima que llegaba hasta Cestona, ¿no? Dando más poder a Zumaya. Y ya, pues como bien antes ha comentado Manta, la carga y descarga de la avena, cemento hidráulico, ese famoso que se hacía en Zumaya, que se iba para Brest y para todos los puertos franceses, era un cemento especial porque al tener el contacto con el agua se ponía dura. Entonces, eso lo tenían que hacer, era pues echarle el saco al agua, meterle un cuchillo y ya se ponía dura.
Entonces, bueno, pues tiene una importancia bastante grande en el puerto de Zumaia. Sí. ¿Y el restaurante, este edificio, desde cuándo es, sabe? Alrededor de 1500 también. Oh, no, yo. Pero los documentos antiguos dicen que el caserío Beduachiqui, que es el caserío que está justo al lado de esa rentería, que todavía es más antiguo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que en Guipúzcoa, pues, archivos documentados del siglo XIII, pues habrá 2 o 3. ¿Sabes? O sea, no, sí hay. De esa zona. Pero sí hay. Bueno, Entonces, pues, no es de alguna multa de un personaje que construyó pues una red para pescar con mimbre. Y entonces las embarcaciones no podían pasar y había unos pleitos por ahí que sacábamos la información por ahí, ¿no? Pero necesitaríamos pues toda una vida para poder redescubrir todo lo que se hacía ahí en Bedúa. Interesante, gracias. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Rocío. Rocío, que iba a estar callada. Sí. No lo hemos conseguido. Te hemos pillado. Te hemos pillado. Habéis pillado. No, a mí bueno, aparte que para mí todo esto es nuevo, porque yo llevo muy poco en este mundo, pero de marino, y en el otro ya llevo bastantes años. El tema es que me llama mucho la atención, o sea, en general, en País Vasco, el cuidar el patrimonio. Digo en general porque yo creo que es de los sitios donde realmente se tiene mucho cuidado de todo. Toda esta historia, tanto, bueno, pues naval o industrial, gastronómica. Entonces, realmente esto es admirable en general, de lo poco que conozco es entrañable esto. Y después preguntaros el impacto que hay de cara a los jóvenes, a las jóvenes. ¿Cómo es esta transmisión, este trabajo que hacéis tan encomiable? Realmente, ¿qué repercusión estáis teniendo con la gente joven, ¿no? ¿Cómo es la respuesta? ¿Se interesan? ¿Les gusta? ¿Hay dentro de la asociación cómo están representados? Un poco si nos explicáis, porque es una de las cosas que también nosotros nos gustaría, ¿no? Todo este legado que realmente tenga continuidad y que haya gente que quiera seguir haciéndolo. Bueno, en cuanto al cuidado del patrimonio, yo difiero mucho de ese punto de vista, porque, claro, si viajas un poco, te vas a Inglaterra, Suecia, Irlanda, donde quieras, es una maravilla, una maravilla. O sea, esas cosas tienen un gran valor. Y en el País Vasco lo nuevo es lo que vale, en general, ¿eh? Si hay una mesa de madera como esta, no vale, tiene que ser de formica. Y así, y los barcos de fibra, todos. Entonces, ahora parece ser que estamos teniendo algunas ayudas pequeñitas y parece que se está concienciando un poco la gente de las instituciones. Pero ha costado mucho, como en su día costó con la costa del Flix y los fósiles, y nosotros hemos peleado por eso un montón, y ahora resulta que es la leche. Pero bueno, son cosas del turismo, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a lo de los jóvenes, yo creo que con la filosofía que tenemos en la asociación, yo creo que hemos acertado. Porque se ha apuntado bastante gente joven. Sí. Bueno, siempre que llamamos gente joven a los menores que este, por ejemplo. Ya me está llamando mayor. Pero sí, se están apuntando. Y yo creo que el secreto es que han descubierto dos cosas. Una, que el remo y la vela se disfrutan mucho, pero no precisamente en un velero que tiene que coger 600 millas por hora. ¿No? 600.000. Eso no es o sea, disfrutar con la maniobra a mano, etcétera, se disfruta fácil. Y el remo igual. Y luego se descubren parajes que nunca has visto. Es otro punto de vista. Tú ves Bedúa del río, tú ves las garzas, las garcetas y el águila pescadora desde tu botecito. Te acercas a fiestas de Oiquina en bote, remando. Y luego, pues, según te líes, pues bajas al día siguiente o ya veremos. Pero son cosas nuevas. Pero termino. Y
Una cosa que me llamó mucho la atención, en la desembocadura de Zumaya, a la derecha hay una playa, que está bastante resguardada y bueno, y nosotros, pues, con los críos y tal, íbamos a esa playa y los críos disfrutan, se tiran del bote, saltan, vienen, tocan, reman, etcétera. Y suele haber anclados unos yates preciosos, carísimos y grandísimos, pero los críos no pueden tocar nada, ni bajarse del yate, ni bañarse, ni disfrutar de la cercanía del agua, ni nada. Es muy diferente. Y yo creo que lo que más hemos acertado es que al dejarle el bote a alguien que te lo pide, se va hasta Bedúa, hasta Oiquina, sin irse hasta la mar porque tiene miedo, ¿eh? En la misma ría, disfruta una barbaridad. Repiten todos. Todos. Y la gente joven yo creo que ha empezado a interesarse por la madera. El trabajo también es bonito. Hombre, quitándolo de rascar, rascar y quitar pintura, eso, el resto es bastante bonito. Hacer piezas y esto está bien. No sé si te he contestado. No, perfectamente, que esto es una de las cosas que yo creo que es el disfrutar, que aquí alguna vez lo hemos Hay que comentado, ¿no? disfrutar. Todo esto de estigmatismo de clase, de todo muy caro, el poco acceso que hay al pueblo, a la gente de pueblo, de poder disfrutar de esto, yo creo que ciertamente, como decís, es el acierto, ¿no? De hacer Sí, es una muy actividad importante. muy familiar, muy asequible y realmente yo creo que me ha llamado mucho la atención el hecho que decís cada persona que quiere utilizar la embarcación se hace cargo de la embarcación, pero Claro, le facilitáis todo lo que te frena a veces, ¿no? ¿Dónde la guardo? ¿Cómo la mantengo? ¿Qué exacto. permisos tengo? Etcétera. Y yo creo que esto también es muy, muy interesante Eso es lo que importante. proporcionéis esta ayuda. Y después, ahora que comentas, se nos ha olvidado una cosa, y es, históricamente en Zumaya, bueno, en todos los puertos antes, ahora cada vez menos, se hacían fiestas náuticas. Y en Cármenes, en San Pedro, en tal, se hacían regatas de bateles. Son equipos de 4 que compiten entre ellos por una bandera o en fiestas. Pues se ha empezado el Día del Pulpo hace ¿cuántos años? 10, ¿no? 10 años o así. Y en las embarcaciones, igual se apuntan 60 equipos o 40 equipos según el tiempo y tal. Pero son personas que ese día van a remar. Y eso es lo que hace una fiesta, no el espectáculo, sino la participación. Entonces estamos pensando también, cuando podamos, hacer una especie de liga de diferentes embarcaciones en la ría, remando. O como hacían en pasajes, se puede hacer ir a vela y volver a remo. Y sería interesante también. Y bueno, todas esas cosas barajamos también hacer. Vale. Hombre, luego yo también me he dado cuenta, ¿no? Porque yo cuando entré en la asociación de Bedugola, pues a lo mejor eran 3 o 4, era al principio, ¿eh? Y me daba cuenta de que, pues a lo mejor la asociación en aquella época, pues teníamos Juan Pedro en el agua y luego está el Skyu de Ricard y la embarcación que traje yo, que era un batel pequeñito, ¿no? Y éramos pocos, pero claro, ahora tenemos varias embarcaciones en el agua. Entonces, la gente que ve, ya si no eres uno y sois varios, pues ya te miran de otra manera también. Y desde hace 3 o 4 años, que ha sido cuando la asociación ha pegado el tirón hacia arriba en cuanto a la sociedad, en cuanto a todo, ¿no? Incluso a la participación con el pueblo o haciendo más pequeña la distancia social que tenía la propia asociación con el pueblo. Y ahora es cuando, bueno, pues cuando la gente se está interesando de todas las edades. Lo mismo un jubilado, lo mismo una chica, Sí, que un hombre. chico, que un Es joven, curioso, ¿no? es curioso porque a veces nos vienen, ahora es más, este año ha sido malo, pero nos viene gente que se acuerda que de pequeño iban en un bote a Oiquina a merendar o a Bedúa, que al merendero, antes de ser ese famoso restaurante fue merendero. Y entonces vienen y te piden el bote para poder ir y tal, y gente de Zumaya,
mayores, que te dicen para ir con la mujer, remando a Bedúa. Fíjate, qué ilusión. Porque tienen recuerdos de cuando eran jóvenes, la ría era un hervidero de chavales, bañándose, jugando, botes. Entonces había un montón de botes pequeños, grandes, de madera. Y luego han ido desapareciendo y ahora parece que están recuperando. Y ya con el deporte, ya no te digo más. La gente ya, hay gente que todos los días coge 2 remos y se va a remar. En vez de ir a andar, pues se va a remar. O a correr, pues se va a remar. Y luego también, pues, la propia asociación es consciente de esas cosillas, ¿no? Y intentamos que cuando alguien esté interesado en cuidar una embarcación, que el cordón umbilical que tenga con la embarcación sea la asociación, ¿no? Entonces, claro, pues la asociación le da la embarcación, los remos, la embarcación recuperada o nueva o vieja o lo que sea, da igual. Pero ellos lo único que tienen que hacer es disfrutar del uso de la embarcación. O sea, nada más. Cuando digan que, mira, pues hay que darle el patente o tenemos que subir porque se ha reventado una cuaderna o lo que sea, pues se sube a la asociación y entre todos recuperamos pues, esa embarcación, ¿no? Entonces, pues ahora, pues este verano tenemos la idea de tener unas 12 embarcaciones en el agua y somos unos 50 socios en la propia asociación, que cada socio pues tiene la oportunidad de navegar con cualquiera de las embarcaciones que tenga la propia asociación, ¿no? Habla con el que cuida la embarcación y, oye, que está libre el bote, pues sí, pues tira arriba. Y bueno, pues hemos dicho muchas veces Bedúa, pero de Zumaya a Bedúa, pues a lo mejor hay 6-7 kilómetros remando. Que también es una zona bastante curiosa. De hecho, pues como bien ha comentado Manta, pues es la desembocadura del río Urola, donde hay marismas, pájaros, hay una biodiversidad brutal. Y bueno, pues ahora mismo pues estamos gozando de eso, ¿no? Tenemos un día a la semana donde nos solemos juntar para ir a la aeróbica, a la asociación, ¿no? Pero, pues eso, a los martes de 6:30 a 8:30, pues ahí solemos estar todos. Y a lijar o pintar o cocer cuadernas o lo que sea, ¿no? Y enseñar lo poco que sabemos o lo que intentamos transmitir de los que saben, ¿no? Como Santi o José también o lo que sea. Vale. Pues muchas gracias y felicidades. Definitivamente es una lástima que estemos primero confinados y luego con una cierta distancia, pero en cuanto hay oportunidad, ya estáis invitados todos. Gracias. Gracias a vosotros. A vosotros, vale. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Al final. Dale al final. Al final. Pues bueno, yo voy a tocar el final. Sí, ahí. Si ahora queréis abrir las cámaras y demás, ya para un poco despedirnos. Va por ti, Jordi. Agur. Venga, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Agur a todos. Un abrazo a todos. Venga, adeu. Adeu.